tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos agradecidos de estar con ustedes una vez más en este su espacio interactivo y sumamente edificante. Así que Dios le bendiga a todos. Agradecido como siempre de aquellos que se han suscrito, que comparten, que le dan like a este contenido. Así que le invitamos a aquellos que aún no lo han hecho, que lo hagan, que hagan crecer este ministerio para edificar y motivar a otros a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Así que hoy les tengo un tema muy interesante, tema sumamente edificante. Sé que a la iglesia le va a encantar, ojalá y así sea. El tema es la oración en la iglesia postmoderna. Pero para este tema tenemos una invitada muy especial, muy querida para mí. Se trata de la pastora Vianelis Osuna de Ortega. Bienvenida, pastora, bienvenida a su espacio Ministry. Bendiciones, mi hermano pastor Eugenio Díez. Amén. Para mí es un gran honor poder tenerla en este espacio de Ministry, gente con propósito, y más aún para compartirla con nuestro público este tema tan interesante sobre lo que es la oración en la iglesia postmoderna. Pastora, bienvenida. Gracias por la invitación, ¿verdad? Para poder hablar de este tema tan importante en este prestigioso programa de YouTube, ya que, ¿verdad? Este programa se hizo para edificar al oyente y también al que me está mirando. Amén. Así es, pastor, de eso se trata, buscar inspirar a otros a buscar de Dios, a buscar cumplir el propósito de Dios para su vida. Y este tema yo sé que será muy interesante para muchos creyentes, especialmente los de este tiempo que necesitamos tener una relación con Dios. De inmediato, pastor, vamos a empezar con la primera pregunta sobre este tema de la oración en la iglesia postmoderna. ¿Cuáles características tenía la iglesia primitiva en cuanto a la oración, pastor? Bueno, en cuanto a la oración, la iglesia primitiva fue una iglesia de oración, fervientemente en oración, tanto que narra la palabra en Hechos 3, en la curación del cojo, que dice que Juan y Pedro iban a la hora de la oración. También dice en Hechos 2:42 que estas personas todo lo tenían en común, en el partimiento del pan, ¿verdad? Y también en la oración, o sea que eran una iglesia ferviente, una iglesia que practicaba su relación con Dios, una iglesia que se mantenía en contacto con su Padre Celestial. Qué bueno, porque realmente la oración es una de las características fundamentales que debe de tener una iglesia o cualquier creyente que quiera triunfar, que quiera avanzar, que quiera vencer las vicisitudes de este tiempo. Necesita tener la oración como norte, la oración como fundamento principal. Así que la iglesia primitiva tenía esto bastante claro, y como usted bien mencionaba, siempre tenían ese espacio para poder dedicárselo a la oración. Hablando de la iglesia primitiva, es bueno mencionar algunos personajes bíblicos que fueron confrontados por la oración o por su vocación, ¿verdad?, a Dios, pero Dios les dio la victoria al final. ¿Cuáles personajes ustedes creen que pudiéramos mencionar en este tema que por ser de oración, ¿verdad?, ser gente de Dios, fueron confrontados o enfrentaron situaciones, pero al final Dios les dio la victoria? Bueno, uno de ellos, de tantos que hay, como Jeremías, Elías, Nehemías, me gusta Daniel. ¡Wow! Pero qué hombre tan guapo en Dios. ¡Santo! Dice la palabra que este hombre oraba 3 veces al día. Y él no se cansaba de hablar con su Padre Celestial, tenía un contacto con Dios. Tenía un contacto tan fuerte que no tenía temor del hombre, él le tenía temor al de arriba. Aún fue confrontado y le dijeron: no haga petición, mi hijo, durante 30 días, deja eso de orar. No, él dijo: espérate, tú me quieres, él vio a Satanás en ese momento, vamos a decir: tú me quieres a mí impedir que yo ore, no te apures, yo voy a entrar a mi aposento, voy a abrir la ventana de mi recámara y voy a orar, que mire el diablo que le pique, pero yo voy a seguir orando a mi Padre Celestial. Y dice la palabra que él fue apresado por eso y fue condenado para ser echado en el foso de los leones. Santo. La oración tenía tanto poder en él que Dios cerró la boca de los leones. Santo. Y los enemigos de Daniel fueron echados en el foso de los leones y no caían bien cuando ya los huesos eran devorados por los leones. ¡Wow! ¡Qué terrible era Daniel! Qué poderoso, y qué bueno que tomaras
de ejemplo Daniel, porque Daniel tenía muy bien claro cuál era su fe, cuál era su vocación y su relación con Dios. Así que ni su posición con el rey, ni ninguna posición política de esa época iba a impedir que su relación con Dios, que era a través de la oración, fuese afectada. Sí. Así que aún se levantaron en contra de él. Él entonces abrió las ventanas, como bien usted mencionaba. No, es una situación, pero no es oculto. Mi adoración con Dios no es algo oculto, diría Daniel. Tomándote en ese mismo renglón, ahí aprendemos algo de Daniel. Daniel en el medio del proceso no tuvo temor. Hay personas que cuando tienen el proceso entonces se apartan de la oración. Pero la escritura dice que cuando tú estés en aflicción, ahí es que tú tienes que presentarte a tu Padre. Dice el que esté afligido, haga oración. Y si usted está contento, que dice, cante alabanza. Cante alabanza, aleluya. Qué bueno y qué fresca, ¿verdad? Esa palabra de la pastora Vianelli, porque realmente la necesitamos en este tiempo. Pastora, si es necesario volver a esos principios de oración que al final le daban la victoria a esos hombres y mujeres de Dios que le creían a Dios, que no importara la situación que pasara, le creían a Dios y Dios escuchaba sus súplicas, sus ruegos, sus peticiones. Qué bueno, de verdad, me alegra mucho escuchar esto. Pudiéramos mencionar muchos personajes, como ella dice, pero uno de los más significativos era Daniel. Daniel fue confrontado por su vocación a su Dios, por orar a Dios, por tener una relación a Dios. Pero esa relación que él tenía con Dios fue lo que al final también le dio su victoria. Sí. Aunque fue lanzado al pozo de los leones, Dios lo rescató de ahí. Y no solo eso, sino que el mismo rey mandó a que se glorificara al Dios de Daniel por causa de Daniel haber sido librado del pozo de los leones. Y a través de la oración se rompen muchísimas cosas. Santo. Por eso es que hay tanto impedimento para que el pueblo de Dios ore al Señor. Porque si no hay oración, no hay rompimiento. No hay rompimiento. Eso es una realidad. Muy bien, señores. Este tema es bastante interesante. Y estamos hablando de la parte primitiva, de las personas, personajes y cómo era la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia postmoderna no tiene ese fundamento, pastora, de oración como la primitiva? Wow. ¿Por qué? Y fíjense, pastora, que quizás muchos se molesten con esta pregunta. Porque si hay algo que tiene el ser humano es que cuando tú le des la llaga, le molesta. A veces se nos dicen las cosas y aunque son fuertes son para mejorar. Pero hay gente que en vez de asumirla como tal, se molesta. Entonces, la iglesia primitiva era así de oración. Pero ¿por qué la iglesia postmoderna no tiene esa característica? Mira, hay varios factores que influyen en que la iglesia postmoderna no tenga esa ferviente deseo de hablar con su Padre que en el tiempo de atrás o en la iglesia primitiva. ¿Sabes? Pero eso depende también del contacto que quiera tener la persona con Dios, porque el que busca va a encontrar. Santo. No hay pretexto para buscar a Dios ni en el tiempo pasado ni en este tiempo. Lo que pasa es que las personas en este tiempo, bueno, dicen, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo que atender los hijos, tengo que hacer los oficios, tengo que hacer tal cosa, pero el tiempo de Dios es sagrado. Tu relación con Dios no debe de ser negociable con nada en esta tierra, ni siquiera con tu familia, porque dice la Biblia que no sea capaz de dejar padre, madre e hijo por causa de él, pues no es digno de él. Entonces usted tiene que saber en qué está. En este tiempo hay mucha gente que dice que le sirven a Dios y no le sirven. Ay, santo. ¿Por qué? Porque dígalo, no pastora, hablan con dígalo. su padre, no hablan con su padre simplemente. No tienen una Nadie relación. puede ser cristiano sin hablar con Dios. Por eso es que tienen mal testimonio, porque el Espíritu Santo no habita en ellos, pues si no oran, no van a poder tener la presencia de Dios con ellos. Y es tan fuerte esto de la iglesia postmoderna de ahora que la gente alguna se acuestan y dicen lo que te dije ayer te digo. Ay. Y es tan fuerte eso que hay un culto de oración. Antes se oraba 1 hora y ahora oran media hora y si acaso media hora si acaso cantan un himno. ¿Y qué pasa? Que no están como en el tiempo de los discípulos, que Jesús le dijo, vengan a orar conmigo al monte. Y cuando vino lo halló durmiendo. Jesús los reprendió. ¿Y tú sabes lo que le dijo? No han podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Santo. Entonces, es cuestión de concientizarnos y de creer en la palabra de Dios, de estar pendiente en lo que Él dijo, porque Él fue que dijo que teníamos que orar, la necesidad de orar y no desmayar. Entonces, cuando llega el problema, tú ves que esos cristianos se van, no hay fundamento.
Tú ves que esos cristianos se tiran a gritar. O sea, que ante la Tú ves que primera le gritan prueba, al diablo. Sí, le gritan. Tú ves que se mandan a correr. Si no se descargan, se vuelve un majarete. ¿Por qué? Porque no tienen la fortaleza de la oración con su padre. No hay contacto. No hay conectividad. Usted se conecta en YouTube, se conecta en el chat, se conecta con muchísimas personas, pero si usted no tiene conectividad con Dios, difícilmente usted entra al reino de los cielos. Wow. Y fíjate que usted mencionaba que Jesús salía con los discípulos, decía, para que le acompañaran en ese proceso de la oración. Jesús se pasaba. Era el Señor. Sí, él se pasaba el día entero trabajando, haciendo la obra del ministerio, de su llamado. Pero en la noche, su manera de descansar era orando. Él se iba al monte a orar. Y en esos procesos, él le decía a 1, 2 o 3 de los discípulos que le acompañaran, pero no le acompañaban, dándole a ellos como ese legado de enseñanza de que hay que orar, hay que sacar ese espacio. ¿Por qué Jesús era tan victorioso en el día en cuanto al ejercicio de su labor? Porque él oraba, él reforzaba en la noche, se iba a orar con su padre. Hay algo muy interesante, pastora, tomándose en cuenta, y es que mientras Pedro estaba encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Decía que hacía oraciones sin cesar por él. Santo. Es tan tal que las cadenas se rompieron porque, o sea, un ángel de Dios, oye, abrió la puerta de la cárcel y este hombre siguió su misión. Cuando llegó, ¿quién toca? Cuando abren, Pedrito ahí. Qué obra ni más maravillosa. ¿Y usted cree, pastora, que hoy en día no pudiera pasar eso como pasó en esa época con Pedro? Porque estamos en una era muy moderna. Usted mencionaba que los afanes, mencionaba las cosas, y muchos, pues, ya usando términos más sofisticados de hoy en día, la globalización, que la vida acelerada, que el afán por el trabajo, por las muchas cosas, no le permite a la gente tener ese espacio. Pero el tiempo es de Dios, pastora. Así es. Y aunque usted necesite trabajar, que Dios lo sabe, Dios necesita que usted, su hijo, su siervo, tenga ese espacio para hablar con Él. Tener ese momento de comunión con Él. Es verdad, la vida está muy acelerada, pero usted como creyente, yo como creyente, sé que sin esa relación con Dios no voy a tener cómo vencer las vicisitudes de este mundo y de este tiempo. Así es. Lo que pasa es que la gente tiene que entender algo. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Santo. Entonces, la primicia hay que dársela a Dios. Como en el tiempo que Dios le dijo a Elías, óyeme, le he dado orden a una viuda que te alimente. Pero antes de Dios bendecir a esa viuda y de que la palabra que Elías había dicho por su boca se cumpliera, él le dijo, dame una tortica a mí primero, adelante. Y no había comida y su hijo tenía hambre. Dame una tortica primero a mí, que la harina no va a escasear. Entonces el Señor te dice a través de esa palabra, primero dame la primicia a mí, Santo, que yo me voy a encargar, aleluya, de hacer que tú prosperes, de hacerte florecer en lo espiritual. Y también dice que lo espiritual haga lo material. Santo, o sea que también eso viene. Claro que sí. Pero primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Realmente. La bendición de Jehová es la que enriquece. Yo pudiera decir que la iglesia postmoderna se está perdiendo de grandes bendiciones de parte de Dios por no tener una relación íntima de oración con su Dios. No han entendido que la oración es un alma poderosa. Es un alma más poderosa que cualquier bomba atómica. Porque cuando tú tienes relación con Dios, no hay nadie más poderoso que Él. Y tú le estás clamando a un ser superior. Santo. Entonces, la iglesia tiene que entender de este tiempo que tiene que sacarle su plato a Dios. Santo. Porque Dios le da el tiempo completo. Claro. Y si Dios decide quitarte al aire por un ratito, pero Él no lo hace por su misericordia. Por su gracia. Por su gracia. Wow, poderosas palabras de verdad de la pastora Vianelli Osuna en esta parte de este tema tan importante, tan interesante, que sé que muchos hermanos se van a identificar y van a estar muy de acuerdo con nosotros. Quizá lo de los muy modernos que llevan una vida muy acelerada no lo vean así, pero ojalá y sirva de reflexión, porque necesitamos que la iglesia despierte y pueda buscar a Dios. Miren, nuestra lucha no es hacer paradas o paros como lo hace el hombre común. Sí. Hay batallas que sí, pero hay batallas que Dios nos ha enseñado que se pelean de rodillas. Sí. Y los ejemplos que tenemos en la Biblia de grandes hombres y mujeres que lograron grandes victorias, pastor,
fue a través de rodillas. A través de la oración. Le creyeron a Dios en la intimidad, le oraron a Dios, le creyeron a Dios y Dios lo recompensó en público. Así es. Le dio su victoria. O sea, si la iglesia postmoderna hoy en día carece de victorias, porque son muchas las batallas que tenemos hoy en día, es porque necesitamos reforzar nuestra relación de oración con Dios. Así es. Así que de verdad este tema está muy pero muy interesante. Y vamos a seguir con la próxima pregunta, pastora. Gloria a Jesús. Muy muy interesante. ¿Por qué es tan importante la oración para el creyente en este tiempo? ¿Por qué es tan importante, pastora? Wow, sí. Bueno, siguiendo la misma secuencia, es tan importante la oración para el creyente en este tiempo. Porque sin la oración, usted no puede ser cristiano. Usted sabe las tentaciones que hay en este tiempo. En este tiempo no hay nada oculto, vamos a decir, para las personas. Cuánto pecado. Este medio que estamos utilizando lo utilizan para muchísimas cosas, muchísima pornografía. Entonces la persona, muchísimas cosas hay corrupta. Entonces, para tú vencer todas esas tentaciones que van a venir, ¿verdad? Todas las tentaciones, todas las vamos a decir, las ofertas que te pone Satanás, todas las comidas del rey, ¿verdad? Que no son de Dios, que te ofrecen. Para eso tú tienes, exacto, disfrazadas. Tú tienes que tener la oración, porque si tú no oras en este tiempo, difícilmente tú te mantengas de pie. Son muchos los distractores, son muchas las tentaciones, son muchas las ofertas de Satanás, son tantas las cosas que el enemigo le ofrece en este tiempo, que si tú no tienes la oración, tú no vas a tener la visión para rechazarla, ¿verdad? Vas a ser un cristiano, ¿verdad? Ambivalente, que posiblemente simple, caiga muy rápido a cualquier cosa. Pero en el tiempo atrás no era así. Cuando la gente oraba, inmediatamente podía ver y decía, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Aunque viniera disfrazado, esto no es de Dios. Quítate la careta, mujer de Roboam. Pero ¿qué pasa? Que si tú no estás orando en este tiempo, difícilmente tú puedes ser un cristiano fructífero, un cristiano que dé buenos frutos, un cristiano que salgan palabras bondadosas por tu boca, un cristiano que salgan palabras de luz, ¿verdad? Que tenga un buen testimonio. Por eso que el cristiano debe de orar. Muy atinada, muy acorde la exposición de la pastora en cuanto a esta pregunta. ¿Por qué es importante la oración para el creyente en este tiempo? De verdad, es que mira, la Biblia nos enseña, pastora, que como sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Así es. O sea que el pecado es más también. O sea, si es más el pecado en este tiempo, la gracia también. Pero para nosotros poder vencer en esa gracia, necesitamos orar. Necesitamos tener esa relación con Dios para poder vencer. Sin la oración, señores, mira, son muchas las herramientas que Dios le ha dotado al creyente. Y una de las más importantes, que es la que estamos hablando hoy en día, es la oración. Es como tú decías, ¿cómo vamos a discernir cuando algo es de Dios y cuando no lo es, si no tenemos una relación con Dios? O sea que a través de la relación con Dios en la intimidad, cuando viene algo disfrazado, Dios te da el discernimiento. Inmediatamente. O sea, ¿cómo se consigue el discernimiento? ¿Cómo podemos entender que algo viene de Dios o cuando no? ¿Cuándo podemos ver que ese espíritu que se está moviendo ahí no es de Dios? Es porque Dios nos da esa capacidad a través de la búsqueda en Él, en la oración. Nos da la visión. Incluso las personas que no buscan de Dios, que no oran, tienen la visión corta. No tienen visión. No tienen visión para nada. No corta, no tienen visión. No hay vida en ningún lado por ahí. Entonces, posiblemente anden vivos, pero espiritualmente están muertos. Santo. Entonces hay una muerte espiritual, ¿verdad? Que acaba, pero hay una vida cuando tú comienzas a orar, tú revives espiritualmente, los ministerios se desarrollan cuando tú oras, el Señor te revela cualquier cosa que le va a pasar a tu familia para que tú ores. El Señor, antes de que pase algo, te trata contigo, lo digo por mí. Santo. El Señor hace así, guarda nuestra familia, guarda nuestra... Mira, el Señor guarda todo. Tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que tener detalles con el Señor. Santo. Nada más queremos lo bueno de Dios. Sí. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos sentir la presencia del Señor. Queremos carro, jipeta y que el Señor nos bendiga, pero no queremos dedicarle un poco de tiempo al Señor. Y la fe se aumenta cuando tú hablas con Él. Santo. Y también nadie tiene que decirte a ti de que deja esto, deja lo otro, cambia tu actitud. No, cuando tú comienzas a orar, el mismo Espíritu Santo comienza a moldear tu vida. Dios mío.
qué palabras, ¿verdad? Muy acorde. Alguien tiene que recibir esa palabra, así que motivo a los seguidores de Ministry, gente con propósito, que tomen apunte, ¿verdad? Y que esta palabra que la pastora acaba de expresar, la pongan en obra y práctica en su vida cristiana, para que puedan ser cristianos victoriosos en Dios. Necesitamos hombres, jóvenes, damas, caballeros, de oración en este tiempo. Si la iglesia primitiva oraba, hubieron hombres que oraban 3 veces al día, que iban a la oración de las 3, hombres que se levantaban de madrugada. Yo no sé, porque había una costumbre antes, hace un tiempo, que hoy en día casi no la vemos, pastor. La oración de las 3 en la iglesia de hoy, de este tiempo, no es la misma la de hace unos años atrás. Bueno. Los matutinos que se hacían en la mañana no es el mismo, o sea, de hace un tiempo atrás. No le estoy hablando de la iglesia primitiva, le estoy hablando de nuestra era de hoy, en el tiempo postmoderno que estamos viviendo. La de hace unos años atrás no es la misma de hoy en día. ¿Por qué en el día, cuando se hacían los cultos, cuando se hacían las campañas, habían grandes resultados? Era por lo que se hacía en la intimidad. Así es. Eran por esas oraciones, la oración de las 3. Eran por esos matutinos en la madrugada. Eran por aquellos hombres y mujeres que se levantaban de madrugada a orar. Siempre hay, porque no es que estamos diciendo que no lo hay. No sé ninguna para que manera. no lo vayan a detractar, ¿verdad? Sí, claro, siempre hay un remanente que se mantiene. Siempre hay personas que están buscando. No me refiero tan solo a lo físico, porque hay una vez gente que tú dices, no. Hay personas de Dios que mantienen su contacto. Exacto. Dios siempre tiene un pueblo numeroso, pero hay una gran mayoría, como la arena de la mar, que no está pensando en la búsqueda con Dios. No está pensando que Cristo viene. Y están como las vírgenes insensatas. Unas están empelando y otras no están en eso. Tienen la lámpara vacía. Pastora, pero muy fuerte. Y otra cosa muy importante es que el creyente debe de saber que, o sea, especialmente los creyentes postmodernos, porque fíjate que hay una corriente postmoderna que cree que esas costumbres buenas que le dieron grandes resultados a la iglesia a la iglesia primitiva y a una gran parte de la postmoderna, o en el tiempo de gran despegue y desarrollo de la iglesia, eso era de que para esa época. No, es que el mismo Dios al que ellos le clamaban en esa época es el mismo nuestro. Sigue siendo el mismo Dios. O sea, la búsqueda que ellos tenían ayer, que fue un referente para su grande victoria, no significa algo arcaico para nosotros. O sea, no debe de significar que algo arcaico. No, que la palabra de Dios no varía, pero tampoco el Dios de nosotros no cambia. ¿Entiendes? El Dios de nosotros no cambia. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Entonces las cosas han cambiado de modernidad, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿Verdad? Es el mismo. Y si a ellos les dio resultado orar a Dios las veces que podían, 3 veces al día, porque que por lo menos ellos tenían el espacio para 3 veces al día. Pero hay gente que no tiene espacio para ningún momento. Óyeme, pero hay mucha estrategia, pero tienen espacio para durar mucho tiempo chateando en las redes. Están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube, están en WhatsApp, están en todas las redes sociales. No, si lo invitan a salir también están activos. Pero no hay tiempo para orar. No hay tiempo. Entonces yo digo que pueden también usar su teléfono para eso. Bueno, vamos a poner una alarma para el tiempo de mi oración. Claro, esa herramienta tiene eso. Una alarma a las 12. Una alarma, no, estoy trabajando en ese momento, me puedo poner conmigo trabajando. Se puede ahí. Yo puedo orar también. Yo lo he hecho, se puede trabajar. Yo he estado alabando y he estado, Señor, aleluya. Ajá. Ay, Padre, hablando con Él, diciéndoles cosas a y de rato sientes el poder de Dios visitarle. Claro. Sí, eso es algo maravilloso. Y a veces le llega a la mente personas por las cuales tú debes de orar, ¿verdad? O te llega en la mente, el Señor te pone en la mente, ve donde fulanita, llevarle una oración que la necesita. Pero si tú no buscas el contacto con Dios, mijo, tú no vas a tener conexión por ningún lado. Eso es así. Así que esos rudimentos antiguos no deben de ser tomados como algo de la iglesia pasada. Si les funcionó a ellos, a nosotros también nos debe funcionar, y mucho más ahora, que estamos en tiempos más difíciles. Así que el tiempo que nos ha tocado, debemos de usar, ¿verdad?, lo que ellos por legado nos dejaron como enseñanza y como buenos resultados. Ya, pastor, nos vamos a la última pregunta de este tema tan interesante.
Y sería, ¿cuál es la recomendación para la iglesia de hoy? ¿Cuál es la recomendación que le daríamos a la iglesia de Cristo en sentido general en cuanto a este tema sobre la oración? Bueno, mi recomendación es que activen la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la llave que abre la puerta. Como decía por ahí un mensaje, ¿verdad? La oración es la llave que abre la puerta. Aparte de eso, nosotros somos los beneficiados cuando hablamos con Dios. Pues nosotros somos los bendecidos, ¿verdad? No se crean que Dios no necesita a nosotros, ¿no? Dios sigue siendo Dios y nosotros somos los que necesitamos a Dios. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. En este tiempo debemos de comenzar a activar nuestra vida espiritual, motivándonos a orar. Si usted se le olvida orar a una hora o de noche llegó cansado, no active su campanita, ponga también una campanita, use esa herramienta que lo despierte a orar, es la hora de orar. Estoy muy cansado, está bien, duérmase, levántese a las 3 de la mañana y ore, que el Señor sabe, ¿verdad? Pero entonces aprovechan el tiempo que están cansados, no, deben de tomar el momento, un momento bueno, agradable para orar al Señor, no cuando usted esté cansado darle los retrojos al Señor, porque entonces su carne ya está cansada y cuando la carne está cansada, ¿qué busca? El sueño. Así que yo les recomiendo que activen la oración, hagan como Daniel 3 veces al día, no puede 3 veces, hágalo 2 veces al día, pero con calidad. Aunque sea uno, pero hágalo. Sí. Pero hágalo. Muy excelente, señores, la participación de la pastora Vianelis Osuna de Ortega, pastora de la Cuarta Iglesia Cristo en la Santilla, en el sector de Santa Fe. Así que de verdad ha sido un gran honor, un gran placer poder tenerla en este espacio de Ministry Gente con Propósito y con un tema tan interesante como este. Así que estas recomendaciones de nuestra pastora, tómenla muy en cuenta, comience a orar. Usted quiere victoria, usted quiere ministerio, usted quiere ejercer su llamado, comience a orar, comience a crear una zapata, ¿verdad? En oración, en búsqueda, en intimidad con Dios, para que Dios entonces le pueda dar la victoria, como se la dio a esos grandes personajes que hay ahí en la Biblia, y como nos la ha dado a muchos de nosotros, en muchas situaciones, y en muchas pruebas y dificultades que nos hemos visto, a través de la oración, hemos visto la victoria, hemos visto la mano de Dios poderosamente moverse. Así que le motivamos y agradecemos a la pastora una vez más por estar con nosotros. Pastora, recomienda a su gente que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita y que compartan este contenido. Bueno, suscríbanse a nuestro canal si les gustó el estudio y ustedes también pueden hacer su comentario. Excelente, pastora, que ahí en la caja de comentarios que nos escriban su experiencia con la oración, en qué Dios se ha glorificado en su vida por medio de la búsqueda de la oración. Comenten ahí. Si quieren ver a la pastora de nuevo con otro tema o con una segunda parte de este tema, también coméntenoslo ahí, que la traemos para acá. Pastora, gracias de verdad. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Así que mi gente, suscríbanse, activen la campanita y compartan este contenido con un familiar, con un amigo, con ese nuevo creyente que se inicia ahora en el Evangelio. Hasta un próximo encuentro de Ministry Gente con Propósito.